mi hija buscaba trabajo y ahora todo ha cambiado, todo es más moderno, todo es por planillas, solicitudes, currículo que viajan a través de la net. Allí cada uno que necesita que alguien trabaje para ellos, enseguida pone un link, pone una dirección y allí llegan las planillas. Antes nos teníamos que mover y en esa planilla que teníamos que llenar poníamos nuestros datos y también lo que sabíamos hacer. Pareciera que eso ya estaba de acuerdo y tenían todos los datos precisos. Pero ahora parece que las cosas cambiaron, porque ahora también hacen unas preguntas como ¿cómo se lleva usted trabajando en grupo? ¿Cómo se lleva usted en esta interrelación con otras personas? ¿Se siente capaz de interactuar? Y así empieza un cuestionario que antes, a nosotros los que evidentemente tenemos más edad, se nos ocurrió nunca que nos podían preguntar. En este tiempo, pareciera que es muy importante cómo nos llevamos con los demás, cómo somos nosotros dentro de una sociedad que quizás nos presiona, que quizás nos exige, que quizás nos impulsa, que quizás nos frena, que quizás de pronto nos pone obstáculos y tenemos que resolvernos. Parece que eso también es importante en este tiempo. Imagínese si usted tuviera que emplear a una persona. ¿También haría estas preguntas? Supongo que sí. Imagínese si alguien viene a decirle que es un poco tosco, que es un poco mal hablado, que es un poco impulsivo, que es un poco violento, que es un poco... Y empieza a dar un montón de puntos, los cuales quizás al que está escuchando le diga, me parece que no me estaría conviniendo esta persona para que esté rodeado de aquellos que quieren que saquen un trabajo adelante. Imagínese lo que pensó Jesús cuando llamó a Pedro. Sabemos que Él conoce absolutamente todo. Sabemos que Él conoce lo que somos, cómo nos movemos, cómo reaccionamos y sin embargo nos alista para un trabajo. Pedro, tenemos varios puntos en los cuales descubrimos una persona con arranques, quizás impulsivo, quizás, como dijimos antes, con un montón de características. Quizás un imprudente, quizás un ególatra. ¿Cuántas cosas tenía Pedro? Imagínese a Pedro pidiendo un trabajo a Jesús. El impulsivo, el intolerante, el reaccionario, el violento, el que hablaba mal. ¿Cuántas cosas tenemos en la palabra que nos relatan la vida de Pedro? Un Pedro que se animó en una forma impulsiva a decirle a Jesús, si tú eres Jesús, que yo camine sobre las aguas. Jesús se lo permitió. Impulsivo, quizás irreverente, pero sin embargo, Pedro caminó sobre las aguas. De pronto, cuando se tenía que entregar Jesús y ir a Jerusalén, quiso impedírselo y cuando vio que no podía, le llegó a decir, si es necesario, yo voy a morir por tu causa. Sabemos la historia. Sabemos qué pasó con Pedro. En otra ocasión, cuando de pronto lo vinieron a prender a Jesús, el siervo de Malco fue el que llevó la peor parte, sacando un elemento cortante. Pedro no creo que le haya apuntado la oreja, quizás apuntó directamente a la cabeza, pero dice que cortó la oreja del siervo de Malco. Jesús tuvo que hacer un milagro y restaurarlo. Impulsivo, el que hablaba, el que quería estar siempre presente
para que lo aplaudieran o para ser él el más importante. Tenía esa capacidad de ser líder, pero cuando somos siervos, a veces eso molesta. Pero sin embargo, Jesús en el encuentro, ¿sabe qué hizo? Cuando lo llamó, yo voy a hacerte pescador de hombres, porque él era pescador. Nació en una ciudad marítima, luego se trasladó, puso su empresa, podemos llegar a decir también de pesca, era un pescador. Pero sin embargo Jesús le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Él vio, él sabe todo el potencial que tenemos, todo aquello que puede hacer con nuestra vida. Y vemos en la vida de Pedro, con sus altibajos, con sus caídas o tropiezos, cómo Dios estuvo utilizando a Pedro. Quizás si le preguntan a usted cuáles son las cualidades o características negativas, usted tendrá una lista como la de Pedro, más corta, más larga, pero todos tenemos un poco de Pedro en nuestra vida que nos interrumpe, que nos frena, que nos golpea, que nos asusta, que de pronto no nos deja caminar como nosotros quisiéramos. Pero sin embargo, Dios puso sus ojos en usted. Dios quiere y tiene un trabajo para realizar. Tanto usted como yo estamos llamados para un servicio, estamos llamados con un propósito. Entonces, a partir de este momento, usted puede entender que no se equivocó Dios con usted, que no se equivocó el Eterno con haber puesto en su lista, en su grilla, en aquellos trabajadores que van a hacer su obra, su nombre, porque sabe cómo termina la historia. De modo que si una persona está en Cristo, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Jesús las hace todas nuevas. Piénselo. Jesús tiene algo para su vida. Dios le bendiga.